vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte. Buenas noches, América, bienvenidos nuevamente, como cada jueves, al programa de evangelización de la obra Amor por los que sufren. Vamos a comenzar como siempre, consagrándolo a la Santísima Virgen María para que ella nos guíe en este momento, para que llegue a muchas almas. Buenas noches, América, para todas las familias que están presentes escuchando este programa y por los que van a escuchar. Nos consagramos a la Virgen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en víspera de María Auxiliadora, ¿no? Qué lindo para tener presente a nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar este programa, que sea para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Belén. Buenas noches a todos, un gusto enorme estar otro jueves con ustedes, hoy en un hermoso programa sobre la Santísima Virgen María. Después vamos a saludar a Jorge porque él nos va a contar a la Virgen de Coromoto, ¿no? Él es nuestro invitado especial hoy porque hoy nos va a dar una catequesis sobre la Virgen, así que bueno, primero vamos a agradecer a las personas que replican este programa y que lo pueden escuchar, que es Radio Lobos, que es 89.3, tenemos también la redacción Saladillo próximamente, Radio Zárate, Radio Internacional. Radio Zárate cita ahora y FM Latina el miércoles. Bien, estas radios que providencialmente Dios ha puesto para que el programa llegue a muchas más almas, para que se conviertan, a que crezcan espiritualmente, así que agradecemos todos los que hacemos este programa, que desde este espacio y desde nuestro corazón ponemos siempre lo mejor para la gloria de Dios, para que todas las almas se conviertan y que sea de muchos frutos espirituales. ¿Vamos a saludar, Padre? Sí, vamos a saludar. Hace mucho que nos saludamos a tantas familias que prenden la radio, ¿no? ¿Tu mamá, no, Belén? Sí, mi mamá, mis tías. ¿Cómo se llaman tu familia? Mari, mi mamá, mi tía Graciela, mi tía Verónica. La saludamos, ya que están escuchando este programa. Alejandra de Belgrano lo suele escuchar. La familia Ruggiano de Alberti lo suele escuchar. Javiera, Eugenia. En estos días fue cumpleaños de la hija, ¿no? Uh-huh. Así que le dedicamos este programa. Así que y después también acá Bernardo y tanta gente, ¿no? De la zona, ¿no? De Lobos siempre. Un saludo para Javier también, que hoy no pudo venir, pero nos está escuchando. También Javier. Y después los padres de Belinciar y de Celeste. Sí, ¿no? Los papás de Celeste, Eduardo y Mirta, que siempre están ahí presentes, escuchando este programa. Y también la familia del director del programa, que a veces escucha acá, la sobrina, la mamá, y tantos, ¿no? Bueno, acá de la zona, y ahora con esto de Radio Zárate, Radio Saladillo en el próximo jueves, y FM Latina los miércoles, y seguramente que el director debe saber que esto se deben salir en otras radios más, ¿no? Claro. Bueno, y también, a la gente de ya fuera de Argentina, también, gente de Mendoza. De Mendoza. Guillermo, que le gusta escuchar la radio. Guillermo, Cecilia. De Neuquén, Olga, que también me comenta siempre escuchar la radio. De Córdoba. La gente de Córdoba, Melén, la hermana Leo, en Grupo Fuerte de Córdoba. De Jujuy también, está Luciana con mi mamá, que escucha la radio también. Y tantos otros. Después ya nos vamos para Gladys de Uruguay. Gladys de Uruguay. Sí, de acá en San Nicolás, que después la escucha. Así que esta semana también el cumpleaños de su hija, de Camila, también el 24. El
22. Y bueno, la gente de afuera también, la gente de Colombia, la gente de Costa Rica, la gente de Estados Unidos, que hay muchos lugares, ¿no? Kansas, Nueva Jersey, y gente de Canadá también, ¿no? Tenemos a Santiago de Canadá y todo un grupo hermoso también. Y fuente de gente de afuera también, están en España y en Italia también. Sí, se ha agrandado la familia espiritual, Padre. Usted conoce mucha gente, así que bueno, que se ha sumado a esta misión y bueno, le queremos hacer llegar el cariño desde este programa y que sabemos que siempre están del otro lado. Claro, claro. Y bueno, decíamos recién cuando consagramos a la Virgen, bueno, hoy la María Auxiliadora, mañana María Auxiliadora, lo vamos a celebrar en la iglesia de San Patricio porque sí, está la imagen hermosa de María Auxiliadora, ¿no? Así está entronizada en el altar, una imagen preciosa de María Auxiliadora. Los invitamos a todos a rezar el Santo Rosario. Para la gente de acá, de la gente de la zona, ¿no? Porque es la iglesia de San Patricio, 19 horas. Uh-huh. Y pasado mañana, que es el día del nacimiento del Padre Pío, también se celebra la coronación de la Virgen de San Nicolás. El 25, yo estuve presente en la coronación estuvo el obispo y el Padre Pérez coronando a la Virgen de San Nicolás, un 25 de mayo. 25. Así que son días muy, 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 muy especiales, ¿no? 24 María Auxiliadora, 25 el nacimiento del Padre Pío, y también la Virgen de San Nicolás. Y hoy un día también especial para rezar por todos los sacerdotes. Hoy Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Sí, un día de oración por todos los consagrados, todos los sacerdotes, para que bueno, sean santos sacerdotes y nos guíen por el camino del bien, por el camino correcto. Así que bueno, nuestras oraciones hoy, la Santa Misa también tuvo esa intención por cada uno de los consagrados sacerdotes. Y nosotros, actividad hoy, actividad mañana, el sábado tenemos presente entonces a la Virgen San Nicolás también, el Padre Pío, y el domingo acá, misa de los enfermos. Así es, la misa de los enfermos a las 11 horas, como siempre. También es la misa para los niños de catequesis. Vengan, como siempre decimos, ¿no?, con el alma preparada para recibir las gracias que Dios disponga para cada uno de nosotros. A las 11 comienza la misa, pero siempre rezamos el rosario, rezamos la coronilla y vamos uniéndonos en oración y preparándonos para ese momento tan especial que es la Santa Misa, y luego la oración de intercesión para la sanación de todos los enfermos. Me escribieron mucha gente que la primera vez que vienen, muchos de Capital, esta vez que van a venir, así que bueno, va a ser un día de mucha bendición y bueno, como dice Alejandra, con mucha fe, con mucha oración. No es un trámite, uno viene especialmente también a pedir conversión. Ya están las misas del mes de junio. Este domingo es la última del mes de mayo y tenemos mes de junio el 9, el 12 y el 23. Recuerden que los miércoles es a las 15 horas, los domingos a las 11 horas. Siempre son el segundo y el cuarto domingo del mes, así que bueno, los esperamos a todos, y para que vayan agendando. Todas las actividades de la parroquia se van subiendo a la página, que es www.obradeamorporlosquesufren.com. También tenemos el perfil de Facebook de la Obra de Amor por los que Sufren, también está del Padre René Cari, y tenemos el perfil de Instagram también, Obra de Amor por los que Sufren. También tenemos como medio de comunicación el canal de YouTube, que también se llama Obra de Amor por los que Sufren, donde también son subidos todos los programas de radio, los testimonios, bueno, y hay mucha información que pueden ver y que pueden retomar, que quedaron ahí archivados para que todos lo puedan ver en el momento que cada uno disponga. Bueno, recordar que después se vienen fiestas muy importantes, Corpus Christi, se viene la fiesta del Sagrado Corazón, al mes del Sagrado Corazón. Hay dos actividades muy fuertes en la parroquia, ¿no?, para Corpus Christi y también para la fiesta del Sagrado Corazón. Así es, tenemos las fiestas de Mater Fátima los primeros viernes de cada mes, así que recordamos. Sí, el 7 de junio. Justo. Están preparando el movimiento Mater Fátima en actividades hermosas al Sagrado Corazón. Muy bien, así que bueno. Nos han hecho partícipes. Bueno, vamos a la pausa. Belén, ¿vamos a la pausa? ¿Qué vamos decís? A la pausa. Bueno. Casi puedo ver que estás aquí. Vivo en la hostia, mi Jesús.
transforma todo a mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar donde te han consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu sin igual bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Y al sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Bueno, en este segundo bloque no queríamos dejar de pasar, mandarle un fuerte abrazo, un saludo y muchas bendiciones del cielo a Graciela. Bueno, Graciela por muchos años fue la secretaria del padre. Bueno, mucha gente nos pregunta, Graciela se está recuperando, ella, bueno, está con su cuadro, con su enfermedad, pero siempre con mucha fe y recuperándose de a poquito. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Graciela y bueno, todos sigamos rezando por ella para que Dios obre en ella y que haga su voluntad. Bueno, vamos a recibir a Jorge. Nos vamos a Venezuela. Viajamos a Venezuela. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Padre René. Buenas noches, América. Belén. Bienvenidos sean todos. Buenas noches, Belén. Disculpa. Hola, ¿qué tal? Jorge, se escucha muy bien con tu nuevo internet, ¿eh? Muy bien. Sí, gracias a Dios está mejorando la señal y la transmisión.
Recién nos mandaron un mensajito que hay gente de Venezuela acá en Lobos que nos están escuchando, así que bueno, y están muy contentos porque vamos a dedicar este programa a la Virgen, así que para todos los venezolanos que nos van a escuchar y bueno, queremos... Algunos van a decir, ¿cómo hicieron conexión con Jorge? Bueno, Jorge estuvo para Argentina. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina, Jorge? Estuve en Argentina como tal, en general, 2 años. 2 años. Pero en la parroquia Lobo comencé en febrero, cuando Atenas se hizo presente en una misa de sanación. Ahí fue cuando comencé mi caminar con la parroquia. Claro. Febrero 2022. Claro. Pero fue unos meses más tarde, más o menos ya como un año, padre, que estamos ya cercanos, bajo la dirección espiritual. Claro. Y Jorgito, digamos así, con esa voz que tenía, todo, lo invitamos a la radio, empezó a trabajar para la radio y después ya se fue para Venezuela, ¿no? Y seguís como conductor también del programa. Para la gente que nos está escuchando, Jorge también es parte de este programa, hoy como invitado especial, pero él participa en cada programa a través de teléfono, vía WhatsApp. Así que bueno, también agradecemos eso, Jorge, tu disposición. Bueno, al irse Jorge, quedó vacante y justo providencialmente llegó Belén, ¿no? De acá, de la Bayona. Así que... Dios sabe hacer sus cosas, padre, va enviando... ovejas al rebaño. Claro. Bueno, Jorge, vamos a empezar porque justo estamos en fiestas marianas acá en Argentina, porque bueno, mañana es María Auxiliadora y el día 25 es la coronación de la Virgen de San Nicolás. Y bueno, a todo esto, Jorge, estando en Venezuela, tienen una patrona muy importante, aunque no es la fiesta mañana, pero nos quiere contar, ¿no?, esta hermosa historia de la Virgen de Coromoto, así como tenemos la Virgen de Luján, tiene la Virgen de Coromoto, ¿no, Jorge? Correcto, padre, correcto. Esta aparición o esta manifestación de la Madre de Dios en nuestra tierra data aproximadamente de los años 1650, 51, y ya estamos rumbo este año a cumplir 372 años de esta aparición. Mirá vos, Jorge. Esta aparición... Jorge, sí. Una consultita, ¿y de donde vos vivís está muy lejos el lugar eso, en el santuario o el lugar? Yo vivo en Paraguaná, estado Falcón, y el santuario está en Guanare. De hecho, el Papa Juan Pablo II estuvo de visita por esta tierra y visitó la basílica. Ha sido de bendición porque 2 papas han pasado por nuestro país y específicamente por este lugar de bendición para todos nosotros. De hecho, cuando conversábamos, padre, temprano del tema de la manifestación de nuestra patrona, hay una particularidad que me llenó de mucha alegría, y es que así como en México, en los estudios que hicieron a la imagen de la Virgen de Guadalupe, resulta que también en mi país descubrí que tiene esa particularidad. Cuando hicieron el estudio, pudieron detectar en la imagen que reacciona como una retina humana. Wow. Cuando empezaron a evaluar ese estudio, y según la información que ha llegado a mis manos, son las únicas 2 apariciones en el mundo que tienen esta particularidad, estas características o esta manifestación de Dios tan poderosa. Entonces, es un regalo, del cielo que el Señor nos ha dado. Entonces muchos se preguntarán por qué ese nombre de la Virgen de Coromoto. De hecho, en aquella época se le apareció fue a el indio Coromoto y a su familia, indicándole que salieran del bosque y que se fueran hacia donde los blancos para que les echaran el agua y pudieran comenzar su camino de salvación. Entonces imagínense en aquellos tiempos esa manifestación para alguien que no sabía nada de Dios, porque de acuerdo a las creencias indígenas ellos creían en otros dioses. Entonces una manera como se refería el indio Coromoto a la Virgen María es la señora bonita, porque era de semejante esplendor ver a esa persona, una mujer muy joven con un ropaje que no era de la época.
Entonces, eso al principio costó entender a él, que era un cacique, que era en la tribu, que era una autoridad, entender que había alguien superior. Y eso lo llevó a incomodarse, incluso a reflexionar. Hicieron una película al respecto, donde él no sabía qué hacer, porque él sentía que algo pasaba en su corazón y no sabía cómo explicarlo porque iba en contra de lo que ellos profesaban en ese momento, que era la creencia de otros dioses, el dios del sol, de la luna, en fin. Había una diferencia bastante cultural para nuestro país en aquella época. Claro, Jorge, ¿estaba una tribu lejos de los blancos, como dicen ellos, de la iglesia, o estábamos, fue cerca también de la población católica? Retirada de la población, porque el origen de la raza en mi país es indígena. Entonces ellos vivían en los bosques, de la caza, de la pesca. Entonces eso originó cuando la primera vez que él manifestó eso, que no le creyeran. Entonces él, de rabia, él quiso como que, cuando se le apareció, quiso como atacarla, pues, o sea, como atraparla. En aquellos tiempos se utilizaba eso, pues, atrapar a la presa o lo que ellos dijeran y presentarlo como prueba de que sí estaba diciendo la verdad. Entonces, para sorpresa de él, cuando él se lanza sobre la imagen de la Virgen, desaparece, pero le queda como un pedacito de tela, como un pedacito en la mano, y entonces eso fue como el toque de gracia en su corazón de saber que había algo más poderoso a lo que él sentía la necesidad de rendirse. Había un Dios del que él no conocía. Jorge, escucha, o sea que él de catolicismo no tenía nada, o sea, así se le aparece con su fe pagana, digamos, ¿no? Sí, él no conocía nada, él no sabía quién era Dios, claro. Él no era católico. Claro, después va a tener que llegar a las autoridades católicas, eso sí, sabiendo que no eran practicantes para nada, no va a ser nada fácil, ¿no? Pero bueno, nos vas a estar ahí contando. Jorge. Sí, padre, aquí estoy. Entonces eso conmocionó a la iglesia, porque obviamente al principio los estudios, o sea, lo llevaron de una manera muy callada, muy discreta, porque es semejante aparición, semejante acción, siendo nosotros colonizados por los españoles, ellos culturalmente se consideraban superiores a la raza indígena. Entonces ellos no aceptaban de principio cómo era posible que se hubiese manifestado a un indígena y no a ellos, que eran los colonizadores. Claro, eso es lo que decía yo. Pero que él, digamos, cuando vive esto, ¿la Virgen le pide o él se dirige a las autoridades católicas? ¿Cómo fue ese momento? La Virgen le pide que se presente. Está bien. Para recibir el bautismo, y entonces él le pregunta que, o sea, si le podía dar una prueba, y entonces él, como le dijo, como palabras más, palabras menos, la Virgen le dijo que le diera el mensaje, simplemente no le estaba dando ninguna prueba. Él se molesta y en su reacción humana, él se abalanza para intentar como atraparla, pues porque él creía que era un cuerpo humano que aparecía y desaparecía. Y ahí fue la sorpresa cuando le quedó una prueba viviente en las manos. Jorge, ¿cómo fue esa manifestación, esa aparición? ¿Cómo describirla? ¿Cómo era la Virgen? ¿Qué color era su manto? ¿Cómo es la advocación? La advocación que oficialmente hoy se conoce es la Virgen María. Ella tiene una capa roja, se presenta con un niño, se presentan con una corona. Entonces, para aquella época, la persona que llevaba una corona era un rey, un colonizador. Entonces, imagínense a un indígena que se le presenta a una persona que le hable de Dios, que le hable en esas condiciones, es un shock cultural, porque incluso le hablaba en su propia lengua. Entonces, era difícil en esos tiempos, dadas las características específicas de la persona
que no tenía cultura, que no tenía educación, que su vida era la caza y la pesca, ¿cómo asimilar esto? ¿Y se sabe en la historia a quién es el primero que esta persona a quien se le manifiesta a la Virgen, a quién le cuenta primero, cómo sigue después de la aparición? No me acuerdo en este momento, pero si mal no recuerdo, él lo habló fue primero con su esposa, que habló de la bella señora. Entonces, era así de hecho se le apareció varias veces para ir como que dándole mensajes, y entonces él más bien se inquietaba porque era el típico indio, testarudo, o sea, siendo él la autoridad, cómo él se iba a presentar ante las personas que los estaban persiguiendo, que los estaban cazando. Claro, en este caso, digo, Jorge, mira, pues yo estaba pensando en el niñito Juan Diego, ¿no? Ya era practicante, iba a misa. En este caso, él era pagano, esa es la diferencia, increíble, ¿no? Sí, era pagano. Entonces, fue algo muy, muy impactante para la época. Estamos hablando de hace más de vamos a cumplir 372 años. ¿Cómo explicar a una persona que no tiene educación, que no tiene cultura, que no conoce nada, que era Dios? Fue algo bastante impactante para la época. Así que la Virgen le dice que se bautice con los blancos, así fue, que se vaya a bendecir, sí, le tire agua a los blancos, algo así. Su mensaje textual fue: vayan donde están los blancos, para que les echen el agua sobre la cabeza y puedan ir al cielo. Ahí está, qué lindo, ahí está, y pueden ir al cielo. Qué increíble, ¿no? Entonces siendo una mujer blanca, joven, imagínense en el contexto, una mujer blanca, joven, con un niño, cómo se aparece en una selva, cómo habla su propio idioma, fue algo acompañado de mucha luz, fue algo que él, y estaba sobre las aguas, es algo que él le costaba entender. Jorge, ¿y hay otros mensajes registrados de la Virgen, aparte de ese? Sí los hay, pero no he tenido el acceso a saberlos. Sé que he escuchado de otros, pero quería que fuera lo más textual posible, pues, el mensaje que pudiese compartir. Pero básicamente era lo mismo, porque de hecho en su momento una de las pruebas como tal es que el indio se enferma, está en fiebre, y en aquella época no había penicilina, no había medicamentos como hoy en día para infecciones. Y entonces se le aparece la Virgen en su choza y él queda sanado instantáneamente. Entonces ahí es cuando, hoy en día que conocemos que el Espíritu Santo inquieta el corazón, ahí es cuando pasa algo dentro de él, y entonces él de manera rotunda y firme decide compartir el mensaje, compartir lo que estaba viviendo y lo que quería Dios. Jorge, ¿y esta advocación fue modificada así de características de vestimenta y eso, o tratan de conservarla de manera original de cómo realmente se apareció? Lo que han hecho son, vamos a decir, pequeños toques, como colocarle estrellas, colocarle brillantes como para la imagen, pues. O sea, como embellecerla como tal. Pero se ha tratado de conservar en el tiempo, respetando pues lo que Dios quiere decir con esta manifestación. Jorge, escucha, él se dirige, va a una iglesia, a ver un sacerdote, a ver al obispo, o cómo llega esa parte, ¿no te acordás o no hay muchos datos? Hola. Jorge. Por rato se pierde la señal, ¿no? Bueno, esta vocación que está contando Jorge, estábamos viendo, ¿no?, las fotos que todos la pueden conocer, bueno, en esta actualidad con las redes sociales y con
con internet pueden googlearla y conocer esta advocación tan linda, que es como dice Jorge, ¿no? Está con una corona, con un manto rojo, y bueno, que es la patrona oficial del país venezolano, ¿no? Que está proclamada en el año 1944. El Papa Pío XII es quien la declaró la principal patrona de Venezuela, ¿sí? Y en reconocimiento la iglesia fue designada como la Basílica Menor. También está en una basílica, no está en una parroquia, sino en una basílica. Jorge. Hola. Aquí estamos de vuelta. Bueno, ¿se escuchó la pregunta o se cortó antes? No, se cortó. No, yo te preguntaba si, basílica. Digamos, fue a la iglesia directamente, vio un sacerdote, un obispo, ¿cómo fue la llegada del encuentro con la iglesia? No hay datos. En aquel momento sí, se presentó ante los españoles y había un sacerdote. Entonces ellos recopilaron, vamos a decir, la información y mandaron a averiguar, pues como a seguirlo para saber más información al respecto. Entonces, y empezaron a comunicarlo a España para entonces como que comenzar el estudio, vamos a llamarlo de esa manera, y comenzarle a hacerle el seguimiento, porque dadas las características, estamos hablando que es la primera manifestación en el país. Entonces eso generaba al principio duda de que fuera posible, porque estamos hablando de alguien que no pertenecía a la religión católica. Claro. Esta advocación, por lo que vamos leyendo también, informándonos, ¿no? Tiene 3 fechas importantes de festividad, ¿no es cierto? Jorgito. Bueno, les comento yo, son 3 fechas. Es el 2 de febrero, la fecha, la entrada triunfal de la reliquia a la ciudad de Guanaré en 1654, el 8 de septiembre, día de su primera aparición en 1652, y el 11 de septiembre, día de la coronación canónica como patrona de Venezuela por parte del Papa Pío XII en 1952. ¿Me escucha, Jorge? Sí. Sí, te estoy escuchando. Contanos un poquito Contanos un poquito cómo se viven estas 3 fiestas allá en Venezuela. Mira, se viven con mucha devoción. De hecho, hay parroquias que tienen el nombre de Nuestra Señora de Coromoto, dado el realce o la importancia que para nosotros como venezolanos significa. De hecho, se hacen procesiones a la basílica que se está ubicada en Guanare. ¿Okay? Y de hecho una de las procesiones multitudinarias más grandes que ha vivido Venezuela se hace en septiembre, y cuando estuvo el último papa, que es Juan Pablo II. Entonces, de hecho, considerándose la patrona de Venezuela, muchas personas se encomiendan a su intercesión. Se encomienda en muchos casos para personas que están con problemas de enfermedad, se encomienda como de manera protectora en las casas. En muchas parroquias existe una imagen donde se venera la imagen de nuestra Santísima Madre, y de hecho se hace una fiesta. Prácticamente en septiembre es una fiesta, considerando la importancia que para nosotros significa que este regalo de Dios, donde hay prueba humana, pues no simplemente es una aparición, no, sino que existe una prueba que está bajo custodia de esa imagen de nuestra Santísima Virgen. Entonces se le da un realce muy particular en ese sentido, y eso ha generado de por ende, al hacer las procesiones, han habido sanaciones de enfermedades terminales, muchos procesos de conversión que conocen la historia. De hecho, por lo menos de manera particular,
recuerdo que mi papá tenía una enfermedad en la columna y tenía que operarlo, y entonces un sacerdote pues le dice, mira, ¿por qué no le pides a la Virgen la vocación de Coromoto y pídele su intercesión? Y como parte de esa promesa o de ese sacrificio, nos acompañas hacia la basílica. De hecho, mi papá casi no podía manejar, no podía estar sentado ni parado por el tema de la columna, pues porque el dolor era agobiante. Y mi papá cuenta, en paz descanse, que él unas semanas antes empezó a empeorar de la enfermedad y le dijeron, señor Carrero, usted tiene que operarse para tal fecha, y coincidía cercano a la procesión que se iba a realizar. Mi papá habló con mi mamá y ellos tomaron la decisión, dijeron, no, vamos en fe, porque para Dios nada es imposible. Y ellos se fueron de viaje. Sorpresa, cuando llegan a Guanare, que es algo muy, muy bonito en mi familia, nos llaman, nos dejaron con unos familiares para decirnos que mientras iban rezando el rosario, mi papá empezó a sentir mejoría, como un calor en la espalda, y cuando llegó a Guanare ya le estaba sano. Lo revisaron unos médicos y él se llevó sus exámenes médicos. Incluso los exámenes decían que tenía una hernia en la columna, ya no recuerdo la vértebra, y que había que operarlo. Y cuando los médicos que estaban allá en la procesión vieron los exámenes y lo examinaron, ya no tenía nada. Entonces eso generó un efecto en mi familia por parte de mi papá, de que sí, eran católicos pero no practicantes, que hizo que ese encuentro personal que tuvo mi papá hizo que entonces mis tíos se acercaran a la iglesia. Mi abuelo se dedicó al punto que se hizo ministro de la Eucaristía. Entonces, así como mi papá, hay muchos casos aquí en el país de personas que cambiaron su vida radicalmente después de haber conocido la historia y después de haber visitado la basílica. Algo muy hermoso cada vez que yo no he tenido el privilegio de ir, pero las personas que han ido me dicen que sienten que Dios está ahí presente, que sienten que hay algo especial sobre esa tierra bendita. Jorge, también acá estoy viendo que la reliquia también es muy milagrosa y que se fue conservando milagrosamente adentro del relicario. ¿Sabés esa historia? Sí, correcto, porque a lo mejor, espero no estar equivocado, pero hasta los testimonios o lo que he sabido de boca de sacerdotes, esa reliquia tiene una particularidad porque tiene el rostro de la Virgen, y cuando hicieron el examen, en la pupila se puede ver una figura humana, y de hecho hay partes que me dicen, me lo aseguran sacerdotes y por tanto lo creo, que se autorrestaura. Uh-huh. Hay partes que han sido restauradas y otras que no, que han de buena fuente, pues otros sacerdotes cercanos que han presenciado eso, que hay porciones, no te sabría decir la cantidad, pero que ha habido ese milagro de autorrestauración, que incluso pueden ver en un pequeño punto de luz donde se puede observar incluso el orbe ocular, como ver un ojo. Básicamente es la conclusión de los estudios, y eso se conserva, mira, de manera impresionante, porque de hecho uno de los estudios dice que explicaron que el pH del agua donde se mantuvo sumergida la imagen por 18 minutos para ser desprendida daba un pH neutro, 7, es decir, un agua visiblemente amarillenta, verdosa, pero con un pH inexplicablemente neutro. O sea, científicamente es imposible, pero cuando lo mira esta particularidad que detectaron. Sí, otro dato también que podemos compartir es que el relicario donde estaba no se podía abrir, y se abre solamente en el momento que el sacerdote lo tiene en la mano. Ajá, correcto. ¿Conoces algunos otros testimonios de sanación, de conversión,
o bueno, de algún milagro de personas que hayan recurrido a esta vocación? Mira, he escuchado personas cercanas, por lo menos hay 2 testimonios que me llamaron la atención, de una joven, no recuerdo el nombre, que estaba así como depresiva, triste, y que los papás no hallaban qué hacer, pues, porque estaban preocupados porque estaba así como muy apartada, entonces tenían miedo de incluso que se suicidara, y cuando la llevaron, o sea, cambió su vida tan radical, que ella dice que sintió un contacto con Dios, que ella sabía que Dios estaba ahí, que de hecho, o sea, pasó de ser una joven triste a una joven alegre, y de hecho tomó la decisión de hacerse religiosa. No recuerdo ahorita la congregación, pero sí tomó esa decisión. También he escuchado de personas que han ido en procesión, ofreciendo sacrificios, ayunos y oraciones, pidiendo por las conversiones de familiares que los daban como perdidos, pues esas ovejas negras de la familia, y comenzaron cambios en menos de un año, donde comenzaron a reconocer que estaban errados, la manera como vivían, y comenzaban a asistir a la iglesia y a ser personas de fe, personas realmente comprometidas con Dios. Escuché también de un brujo, en la parroquia donde yo estaba de Creolandia, que un brujo, él tenía la osadía que él quería ir a buscar agua bendita de allá de la basílica, y él cuando fue allá, que nadie sabía quién era, obviamente, pues trató de ir de incógnito. Me cuentan que vio como un destello en el agua cuando la bendijeron, y se arrepintió de la vida que había llevado, y dejó la vida de brujería, de hechicería, y entonces comenzó su proceso de conversión y renunció a eso. También he escuchado de personas con cáncer que se han sanado, una progresiva, otra instantáneamente. Entonces considero que son pruebas, o que son medios que Dios nos hace ver para ver su poder y su misericordia, como la dejó aquí en esta tierra, específicamente en esa zona de nuestro país. Jorge, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, más o menos igual lo contestaste cuando estabas hablando de la reliquia. ¿Hay algo que la caracterice a esta advocación de la Virgen, además de la reliquia que dejó, del pedacito de tela? O sea, como una característica muy particular, ¿dirías tú? Claro, ya sea un mensaje o algo propio de ella, algo con lo que se relacione quizás. Una vez, por ejemplo, escuché, no sé si será cierto, que se la relaciona con el mar, no sé qué tipo de vínculo tiene, pero como que hay muchas imágenes que vi de ella también que está así como sobre el mar. Yo no sabía qué relación puede tener, o si es cierto las imágenes que vi. A ver si te escuché bien, que se relaciona con el mar. Sí, esa es una que leí en su momento, pero no sé si quizás hay otra, así como la Virgen de Guadalupe le deja el mensaje a Juan Diego. No sé si hay algo así particular de la advocación de Coromoto. Mira, que recuerde ahorita así un mensaje particular. A ver, no recuerdo del todo, pero sí se asocia con el mar porque en ese momento se apareció en un riachuelo dentro del bosque donde estaba el indio Coromoto. Pero así. Disculpa, ¿me ibas a decir algo? No, te iba a preguntar si esa fue la primera aparición en el riachuelo o fueron varias. No, fueron varias porque al principio no le creyeron al indio Coromoto, y entonces la última aparición, cuando alguien intentó atraparla, como comentaba antes, le quedó una prueba en la mano, le quedó ese pedacito de tela. Entonces cuando la presentó, ahí sí creyeron de que realmente
Dios se estaba manifestando, en este caso a través de su madre, a su pueblo. Entonces ahí fue donde realmente tomaron en serio lo que estaba manifestando o estaba compartiendo el indio Coromoto. Uh-huh. ¿Y se sabe en qué terminó la vida de este hombre a la que se le apareció? Del indio. Sí. Se convirtió, aceptó ser bautizado él y su familia, y como él era el cacique de la tribu, entonces él hizo posible que llegara más bien la religión católica a esta parte, vamos a llamarlo, de esa zona, a la parte indígena que no tenía acceso de forma natural los españoles. Y hoy en día en este lugar, perdón, me olvidé el nombre de la ciudad, Guanare. Esa. Hay parroquias, me imagino que también está ahí la basílica, pero hay parroquias que tengan como capillas de adoración o algo así. Allá hay un santuario, se construyó la basílica, uh-huh, pero particularmente capillas de adoración no hay. Hay otra en otro estado del país. Hasta lo que, de hecho, estuve preguntando a un sacerdote, creo que hay 1 o 2 parroquias de adoración en todo el país. Nosotros como iglesia lamentablemente no tenemos esa cultura de adoración eucarística, sino que lo tienen como muy reservado. O sea, la fe se vive de otra manera. Y otro dato importante de esta advocación es que en el mundo solamente hubo 2 advocaciones que dejaron pruebas, ¿no?, de sus manifestaciones, es la de Coromoto y la de Guadalupe, ¿no? Sí, correcto. De hecho, hay una coincidencia o una diosidencia, mejor dicho, así como en los ojos de la Virgen de Guadalupe se ve reflejado el indio Juan Diego, en la imagen, que es lo que caracteriza de la Virgen de Coromoto, afirman que la imagen humana que se ve es la del cacique Coromoto. Hasta eso hay similitud en ambas apariciones. Sí, y sobre todo también las características de las personas a las que se manifiesta, ¿no? Porque, bueno, si bien Juan Diego era un indiecito piadoso, pero no deja de ser una comunidad indígena, ¿no?, a la que se dirige también. Correcto. Y al final es uno de los mensajes que se transmite de generación en generación, incluso en nuestra educación católica, en nuestras escuelas, es que Dios se manifiesta incluso hasta los humildes, hasta los que desprecian, porque los indios eran despreciados, eran simplemente para ser esclavos. Entonces, como nos han transmitido de generación que así como los españoles eran arrogantes, y a veces algunos sí buscaban propagar la fe católica desde la paz, esta manifestación que nos ha acompañado tantos años en nuestro país nos lleva a reflexionar, que es necesario la humildad, un corazón sencillo, porque era una vida sencilla la que llevaban los indígenas, simplemente una vida de familia, de casa, de pesca. Entonces podemos resumir, como dicen los santos, que Dios se manifiesta a los humildes. Y Jorge, ¿hay alguna otra persona que haya mencionado que tuvo esta aparición también de la Virgen de Coromoto a lo largo de los años, digo, ¿no? No conozco oficialmente, es la que tenemos reconocida, es la del indio Coromoto. Claro, no capaz se le y sí, pero siempre eso tiene sus estudios como para poder aprobar o demostrar realmente eso. Jorge, 2 preguntitas. La primera, viste que, no sé si vos estuviste participando de la peregrinación de jóvenes a Luján, no recuerdo, cuando estuviste con nosotros. Disculpe, padre, se le escuchó mal. ¿Qué me decía? Sí, vos estuviste participando acá en Argentina de la peregrinación de jóvenes a Luján, si fuiste con nosotros o por tu cuenta. Ah, ok. ¿Qué me pareció? ¿Me está preguntando? No, digo, no. Si hacen así como en Argentina, peregrinación de jóvenes o de familia
salen de muy lejos hasta la Virgen de Coromoto, si es parecido a esto. No, es más exigente o una peregrinación más larga la de Luján. La de Luján. Allá sí, han venido gente de otros países, a Guanare, y es a lo mejor una peregrinación de un día, máximo 2, pero comparando con la de Luján, no, es mucho más de mayor sacrificio y mayor oración la que se vive allá en Luján. Perfecto. Escucha, vos dijiste que visitaron 2 papas, o yo me entendí mal. Juan Pablo II, uno. Sí. ¿Y quién? Sí, y el otro papa, el Papa Pío 12. Décimo, 12. Ah. Sí, ya le iba a pronunciar mal. El Papa Pío XII fue el que hizo la consagración al santuario. Y después el Papa Juan Pablo II hizo un encuentro con los jóvenes ahí en la Basílica. Bueno, Jorge, la verdad que hemos conocido tu vocación, ¿no? Desde tu país, a quienes ustedes se encomiendan. Yo no conocía la historia, así que me vino muy bien para conocer cómo se manifiesta, ¿no?, Nuestra Señora, para que en cada lugar del mundo, para que encomendemos también la patria, ¿no? El territorio en el cual uno vive, en el cual uno se santifica también, ¿no? A través del trabajo, a través de las familias. Así que bueno, muy, muy linda la historia. Sí. De hecho, no sé si ustedes sabían que parte de la migración venezolana hay una imagen de la Virgen de Coromoto allá en Buenos Aires. La comunidad venezolana ha compartido esta vocación y fue bien recibida y acogida en la capital. Mira vos, entonces, vos que estabas mal tanto, entonces en unas comunidades de grupos así de la Virgen de Coromoto en capital, la que bien. Sí. Sí, porque hay un grupo, por lo que leí también, ¿no? Hay grupos de laicos y de personas así feligreses que se tienen el apostolado de propagar esta devoción, ¿no? Correcto, sí, lo están haciendo, y de hecho en una oportunidad en La Plata, creo que es La Plata, bueno, hubo un arzobispo que comentaba y decía que la migración había favorecido a la fe, porque ese compartir particular que tenemos los venezolanos de propagar la devoción de la Virgen, él agradecía a la comunidad venezolana porque eso había fortalecido la fe de los feligreses de la parroquia al compartir las vivencias que nosotros hemos tenido con la Madre de Dios. Entonces es un dato bonito que ese intercambio cultural esté ayudando, pues, en tierra argentina a otras personas a acercarse a Dios. Bueno, Jorge, nos queda 1 minuto de programa. No sé si querés dar el último como mensaje para que se acerquen a esta vocación y bueno, ir cerrando ya este programa. Mira, como mensaje a mis otros hermanos venezolanos y a todas las personas que nos escuchan, que nosotros hemos estado en diferentes momentos de nuestras vidas bajo el amparo de la Virgen, que continúen, todos los que nos escuchan, continúen con el Santo Rosario llorando y pidiendo la intercesión de la Virgen, que ella es la intercesora y nos acompaña, nos protege como madre, como amiga y como madre de Dios, y que muchos milagros ella le puede arrancar a Jesús de la mano, como decimos en Venezuela. Entonces, que sigamos pidiendo con fe y que sigamos caminando de la mano de María hacia Jesús. Qué lindo, Jorge. Bueno, yo voy a aprovechar para saludar a 2 cercanos, una hija espiritual, Vanessa Muñoz Guerra, que está en Venezuela también, y también a Roger Parra, ¿no? Así que para ir terminando ya este programa, y te agradezco, Jorge, la verdad que fue muy enriquecedor, un programa mariano, en víspera de María Auxiliadora y la coronación de la Virgen de San Nicolás. Desde ya te agradecemos, ¿no? Un saludo, Jorge, muchas gracias por el programa de hoy. No, gracias a ustedes, Padre, gracias Belén, gracias Alejandra, siempre es un espacio hermoso que edifica la fe y nos llena de alegría el corazón. Gracias por esta invitación. Muy bien.
Vamos a dar la bendición a todas las familias que están escuchando y a los que van a escuchar este programa, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los ancianos, a los enfermos y a todos los consagrados. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.